Regresamos a Giro en U, la ciudad vive en la U. Para ustedes, amables televidentes, les recordamos que estamos aquí en entrevista con el doctor Leonardo Rojas Merchán, quien es el coordinador pedagógico nacional de la estrategia Redvolución del Ministerio de las TICs. Estábamos conversando pues, sobre cómo estos relevos generacionales van a ayudarse mutuamente para el acceso cada vez mayor a la Internet. ¿Ustedes tienen un modelo pedagógico ya definido desde la teoría o cómo es su intención pedagógica, doctor? Bueno, es muy interesante porque justamente Redvolución no pretende reproducir modelos que están anquilosados en el tiempo. La idea es novedosa porque el solo hecho de presentarnos como inspiradores supone un cambio en el modelo de transmitir conocimientos. La idea es muy sencilla porque las personas que tienen la vocación y todo el sentido de hacer lo que hacen y hacerlo bien, pueden expresarlo mejor. Y en este caso, los jóvenes que hacen parte del esquema redvolucionario se han apropiado de la mejor manera del uso de Internet. Y para llegar a las comunidades que necesitan el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y sobre todo Internet, ellos son los mejores maestros, los mejores inspiradores. En ese sentido, no hay un modelo concreto desde la teoría, pero sí está la condición específica de quién lo va a reproducir, es decir, la persona que está inspirada y que puede inspirar. Pero claro, tenemos una serie de esquemas que nos van a ayudar. Hay un momento en donde ellos están recibiendo de alguna manera la inducción de qué es esto y cómo hacerlo y a quiénes llegar. Hay otro momento en donde se caracteriza a una población específica, sí. Es decir, se identifica a un grupo de personas con ciertas necesidades y luego se interpretan esos deseos de las personas, los verbos de la gente. A ese segundo momento lo llamamos caracterización. Y finalmente tenemos un momento que es el que a nosotros nos convoca, al que le denominamos inspiración. Y en ese momento de inspiración se hace todo el ejercicio de transformar culturalmente sus prácticas y de aprovechar Internet. Lo que resulta de todo esto es lo que hemos denominado una historia inspiradora. Y es la recopilación de cada uno de esos momentos, de la transformación de las personas que han recibido el beneficio del programa y la visibilización de esa historia como modelo no solamente para el escenario local, sino para todo el modelo nacional. Esa transformación cultural que requiere la sociedad para tener acceso y acortar esa brecha que existe entre las dos generaciones, tiene muchos, digamos así, muchos mitos, muchas cosas, muchas barreras, incluso también barreras epistemológicas en la gente para el acceso. Por ejemplo, una es el temor a la tecnología. Mucha gente a veces dice, no, yo no lo enciendo porque tal vez se va a dañar, ¿no? O después, bueno, si lo enciendo y después, ¿cómo lo apago? Y si lo apagué bien o no, ¿sí? ¿Cómo romper esos mitos, esas falsas creencias que son muy arraigadas en la cultura, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice también, va a haber un momento en que la tecnología reemplace las relaciones humanas y ninguno nos vamos a comunicar ahí, sino que todo va a ser por las nuevas tecnologías. ¿Cómo apostarle a ese cambio cultural? No, por supuesto, hay muchos mitos, muchos paradigmas. Venimos de hablar con el doctor Revelo aquí mismo en la facultad, allí en la radio universitaria, sobre esas barreras, sobre esos límites que tenemos por ciertos imaginarios que hemos construido históricamente. Son los paradigmas que debemos romper seguramente comprendiendo el contexto. Yo quiero retomar un poco la analogía que hacíamos esta mañana y es que había un chimpancé en la montaña que nunca había salido de su espacio y que se consideraba bueno por naturaleza, totalmente bondadoso, y lo que él hacía estaba perfecto, porque dentro de su espacio, que era muy reducido, pero era el único que conocía, las cosas se hacían así y era perfecto. Y cuando baja este chimpancé hacia algo más abajo, hacia las laderas de la montaña, encuentra un río por primera vez y ve animales diferentes por primera vez, los peces. Y es gracioso porque este chimpancé, que se consideraba bondadoso, ve que los peces están haciendo un gesto como de socorro, como de ayuda,
porque estaban haciendo el gesto que hacen los peces al nadar. Sí. Y en su condición de creer en ese imaginario, por su tradición, por su historia, que él es bueno, lo que hace es sacar a los peces del río. Claro, para salvarlos porque se estaban ahogando. Se estaban ahogando, claro. ¿Qué pasa con esto? Es una muy buena analogía para decir que lo que desconocemos, el contexto que nosotros no estamos interpretando, que se va más allá de nuestro espacio natural, tal vez de esa zona de confort, es un lugar que debemos aprovechar, que se puede aprovechar. En ese orden de ideas, ¿cuál es la pretensión y a qué tiempo? Porque esto debe ser un cambio que nos durará cierto tiempo. Se piensa que se podrá ir acortando esa brecha en el uso de la Internet, doctor. Bueno, ahí hay que pensar sobre los 3 elementos que mencionábamos al inicio. Es decir, el tema generacional, Sí. que pensamos se va a dar desde el inicio del siglo, porque no sé si ya lo han notado los jóvenes y si lo hacemos visible, los jóvenes son la primera generación del siglo XXI. Cuando esta generación tenga un momento, digamos, posterior a la universidad, vamos a seguramente acortar el tema generacional, por ese lado. Por el otro lado, el tema de el costo. Los costos se van a cortar muchísimo. De hecho, ya son muy baratos los celulares, muy baratos las conexiones, muy barato el tema de infraestructura. Y lo primero que dijimos que es un tema cultural. Entonces es ahí donde el asunto se extiende. Claro. Porque resulta que cuando hacemos el ejercicio de vernos cómo estamos construidos, somos el producto de una historia que tenemos hace más o menos unos 200 años, para hablar de la historia reciente de Colombia. Sí. Y ese producto cultural que se formó durante 200 años no se va a romper en una generación. Seguramente vamos a pasar diferentes etapas para que lo cultural vaya entonces transformándose hasta, no sé, generar un nuevo modelo cultural, sin que eso quiera decir que dejemos atrás lo fundamental, lo esencial, lo que somos. Lo que somos, claro. Ya, doctor, y con referencia a nuestra Universidad de Nariño, y para aprovechar esos espacios de práctica profesional, de práctica pedagógica que tienen nuestros estudiantes, ¿qué tal encontró en ese campo a nuestra universidad? Muy dispuesta, muy comprometida. Hicimos unas comunicaciones previas con el doctor Omar Villota, que nos ha acompañado en el proceso. ¿De la Facultad de Educación? Él es de la Facultad de Educación, tiene un compromiso tremendamente alto que se nota más allá de lo institucional, personal. Entonces es un pilar fundamental para nosotros. Nos ha hablado de la posibilidad de integración con la Universidad de Nariño porque es un pilar fundamental para el sur del país y seguramente para Colombia. Entonces también tuvimos la oportunidad de hablar ayer con el vicerrector y con, digamos, una serie de decanos, de facultades, y se nota mucho la intención de acercarnos. Hay algunos elementos que me imagino desde lo administrativo habría que madurar. Lógicamente. Pero la intención está, el compromiso es visible y creo que el apoyo de parte del Ministerio y de Trust for the Americas está al 100%. ¿Qué viene entonces, ya una vez identificado estas voluntades mutuas, tanto de ustedes desde el Ministerio como desde acá las facultades y la Universidad de Nariño en específico, ¿qué viene entonces ahora para implementar esta estrategia? Pues estamos haciendo un poco el ejercicio que hace uno con la esposa previamente al hecho de ser esposos, y es el enamoramiento. Pero digamos que más allá del enamoramiento ya se tiene la voluntad porque tenemos convicciones comunes, tenemos objetivos comunes. Perfecto. El alto grado de responsabilidad que tiene ya la universidad y el alto grado de responsabilidad en el tema social que supone el Ministerio TIC. Esas voluntades y esos objetivos comunes son seguramente el avance más grande que tenemos. Lo demás es que los esfuerzos se formalicen a través
de un tema administrativo. Esa etapa de enamoramiento creo que es en la que estamos, por eso estamos aquí, va a perdurar siempre y cuando las personas a las que se llegue, en este caso los directores o los decanos o los jóvenes, apropien esa idea sobre lo positivo que pueden tener ellos para la sociedad y ese cambio que ellos pueden producir en la sociedad. Si ellos de pronto no lo tienen muy claro, si no han asumido esa responsabilidad que ya de hecho tiene por naturaleza la universidad o el Estado, pues de pronto va a ser un poquito difícil. Pero tenemos, digamos, la gran convicción de que la mayoría de personas que están aquí, desde los directivos hasta los estudiantes, tienen esa responsabilidad social casi a flor de piel. Bueno, entonces, amables televidentes, con el agradecimiento especial al doctor Leonardo Rojas por habernos acompañado, por visitar nuestra universidad, por confiar en nuestra universidad. Qué bueno que se encuentren de manera concomitante esas voluntades entre el Ministerio de las TICs y nuestra Universidad de Nariño para que ojalá sigamos beneficiando así a ustedes, que son la razón de ser, a nuestra sociedad, que cada vez debe dar el paso hacia adelante para introducirse en el mundo de la Internet y lograr de ese mundo los beneficios, los servicios más importantes que le puede traer el estar conectados, no solamente con su población más cercana, sino con el mundo entero. Le damos nuevamente las gracias a usted, a nuestra Universidad de Nariño, y esperamos que ustedes nos sigan acompañando en el próximo Giro en U, la ciudad vive en la U. Muchas gracias.